Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Andreina Quintero Zulbarán. Bienvenidos a este webinar sobre todo lo que necesitas saber sobre diapositivas como recurso didáctico. El propósito de esta presentación es instruirlos un poquito en lo que son los beneficios del uso de las diapositivas como recurso didáctico y también para quitarle un poquito el estigma que pueden llegar a tener las diapositivas por experiencias. En lo personal no tuve buenas experiencias cuando era estudiante con las diapositivas, pero como docente de lenguas he encontrado muchas cosas buenas acerca del uso de las mismas. Entonces, ¿por dónde empezamos? Las presentaciones son recursos de apoyo al aprendizaje en formato digital, que pueden incluir textos, esquemas, gráficos, fotografías, sonidos, animaciones, fragmentos de video, hiperenlaces e hipervínculos. Entonces, esto es un recurso, una herramienta digital en la que nosotros le podemos incluir muchas cosas como texto, imágenes, etcétera, todo lo que ya mencionamos. Entonces, eso quiere decir que tenemos muchas posibilidades a la hora de utilizarlas. ¿Cuáles son las características de una buena presentación? La estructura es clara y concisa, el contenido es relevante, es interactiva, se utilizan imágenes y audio y son adaptables. Estas son las características que debería tener una buena presentación, una buena diapositiva. Pero, ¿cómo hacemos las diapositivas? Empezamos con lo que es la planificación. Cuando nosotros queremos hacer una diapositiva, tenemos que planificar, por ejemplo, en base a los objetivos de aprendizaje que tenemos para nuestros estudiantes o cuál es el objetivo de la actividad en la que queremos implementar nuestra diapositiva. Entonces, primero la vamos a planificar. El contenido, el propósito, etcétera, etcétera. Todo lo vamos a planificar. Segundo, vamos a elegir el software adecuado. Entonces, dependiendo de lo que se nos haga más cómodos a nosotros, vamos a escoger el software que más nos guste para hacer nuestra diapositiva. Tercero, vamos a utilizar un diseño adecuado. ¿Qué es un diseño adecuado o qué incluye un diseño adecuado? Bueno, acá tengo algunos tips que puede ser utilizar una fuente de tamaño 30 o superior para que el texto sea fácil de leer. Vamos a evitar utilizar más de 3 colores en una sola diapositiva. Vamos a utilizar colores que hagan contraste para que sea más fácil leer. Vamos a evitar utilizar demasiado texto en una sola diapositiva y si vamos a utilizar imágenes o animaciones, preferiblemente que tengan buena calidad para que se puedan ver de buena forma a la hora de presentar. Cuarto, vamos a utilizar imágenes, ya dijimos que no en exceso, pero sí vamos a utilizar imágenes para ilustrar los puntos claves. Esta parte es súper importante, específicamente en la enseñanza de lenguas, porque incluir imágenes en nuestras presentaciones nos puede ayudar a transmitir mensajes a nuestros estudiantes. Por ejemplo, cuando estamos aprendiendo la rutina diaria, si incluimos imágenes con cada una de las acciones que hacemos como parte de nuestra rutina, eh, es más fácil para el estudiante relacionar la acción con la palabra y la pronunciación. Entonces, debemos tener en cuenta incluir imágenes para que sea más fácil el aprendizaje a nuestros estudiantes. Por último, utiliza las diapositivas como un complemento de la enseñanza. Esto quiere decir que nosotros lo vamos a utilizar como un recurso, no vamos a ser pasivos ante la diapositiva. Por ejemplo, no nos vamos a sentar y vamos a pasar diapositiva a diapositiva y la vamos a leer y ya está. Y bueno, no, vamos a utilizarla de una forma más activa, fomentando la participación de nuestros estudiantes, etcétera. Entonces, vamos a utilizarla como una herramienta, no como un todo. Y bueno, por acá vamos a comenzar a hablar de lo que son los usos de las presentaciones. Entonces, el primer uso es la presentación de vocabulario y gramática. Podemos presentar vocabulario y gramática
por medio del uso de las presentaciones. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia personal, a veces cuando tengo que enseñar alguna estructura gramatical, me pasa que, no sé, en la pizarra virtual tardo mucho tiempo escribiendo todos los elementos, después me doy cuenta que he olvidado mencionar algo y lo mismo me pasa con el vocabulario. Entonces, a pesar de que ya tenga planificado, que tenga cosas escritas, que no. Entonces, algo que me ha funcionado bastante es utilizar las presentaciones, porque allí tengo ya toda la información. Debido a que ya las he planificado, ya tengo toda la información que necesito en cuanto a lo que son las estructuras, lo que son el vocabulario. Entonces, es una forma maravillosa y si las vuelves a utilizar, eh, te ahorras mucho tiempo en lo que es la planificación. La segunda es instrucción de pronunciación. Entonces, a la hora de pronunciar, podemos crear diferentes presentaciones que tenga ya el ejemplo de la pronunciación, hacerlo nosotros mismos, relacionar la pronunciación, la escritura y una imagen. Entonces, son infinitas las posibilidades a la hora de utilizarlo para aprender pronunciación. También para la práctica de conversación. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos presentar una imagen y a partir de allí iniciar una conversación con nuestros estudiantes. Podemos presentar una frase o una imagen de un cómic, o podemos presentar un segmento de un video, o podemos presentar cualquier tipo de material en una diapositiva para iniciar conversaciones con nuestros estudiantes, que es maravilloso. También tenemos lo que son los juegos. Esta personalmente es mi uso favorito de las diapositivas. Yo doy clases one to one, entonces me costaba mucho incluir esta parte del juego en mis clases, entonces por medio de diferentes juegos como lo son el juego de la memoria, juegos de adivinar, juegos de completar, he podido incluir los juegos en el aula. Puedes encontrar muchos juegos, diapositivas de juegos en línea que son gratis. También puedes crear tus propios juegos adaptados a las necesidades de tus estudiantes, lo cual es maravilloso. Y por último, tenemos las diapositivas para la evaluación. Entonces, las posibilidades son infinitas. Podemos utilizar las diapositivas de cualquier manera para poder evaluar a nuestros estudiantes, ya sea de forma sumativa o de forma formativa. Entonces, maravilloso. Después acá vamos a hablar de lo que son las ventajas del uso de las diapositivas para enseñar lenguas. Eh, en esta parte vamos a englobar todo lo que hemos venido hablando hasta ahora como parte de lo que son las ventajas, como supone un ahorro de tiempo y recursos, capacita para la ampliación de un tema a través de una primera y sintética explicación, tiene potencial como guía para el oyente y para el docente, puede ser un elemento de evaluación, son un medio visual atractivo que puede captar la atención de los estudiantes, facilita la organización de los contenidos, puede utilizarse para complementar otras actividades como la exposición oral o el trabajo en grupo. Son un recurso flexible que puede adaptar diferentes necesidades educativas. Entonces esto engloba todo lo que hemos venido hablando hasta ahora, pero también tenemos algunas desventajas. Como lo mencioné desde un principio, existe como cierto estigma en cuanto al uso de las diapositivas en clase. Entonces, el exceso de esquematismo que dificulta la complejidad de determinadas ideas, el uso indiscriminado del color, animación, sonido impide la comprensión directa de contenidos, el predominio de la forma respecto al contenido, la configuración que impone un orden de estructura rígido y lineal, la falta de interacción, puede resultar aburrido, puede distraer la atención de los estudiantes. Entonces, todas estas pueden ser desventajas del uso, pero también enfocándolas de formas diferentes, podemos anular todas estas desventajas. Por ejemplo, la falta de interacción, obviamente, al incluir a nuestro estudiante a la hora de utilizar diapositivas en el momento de clase, pues ya se anula. Eh, eh, si es muy lineal, también podemos hacer cambios al respecto. Entonces, por acá hay algunas plataformas que yo les quiero recomendar. No son las únicas, pero son algunas de las que yo he usado y me han resultado bastante bien. Si quieres hacer
presentaciones sencillas y atractivas, te recomiendo el Google Slides. Si quieres hacer presentaciones creativas y personalizadas, te recomiendo Canva. Y si quieres tener una variedad de plantillas, recursos para tus presentaciones y que sean súper interactivas, te recomiendo Visme. También por acá les quiero enseñar algunas de las presentaciones que yo he hecho para mis estudiantes. Por ejemplo, acá en esta presentación la utilicé para explicar el uso de for instance y for example y la diferencia entre ambos. También tengo esta presentación como repaso, donde vimos algunas estructuras gramaticales, there is, there are, positivo, negativo e interrogativo. También vimos but y and, y vimos a few, lots, lot of, creo, no me acuerdo bien. También tuvimos algunos ejercicios y vocabulario de el hogar, vocabulario de la ciudad. Y bueno, esta fue una presentación para estudiantes del nivel A2 en forma de repaso. Por acá tengo una presentación que utilicé con una de mis estudiantes para hablar un poquito de las diferencias de pronunciación en cuanto a los verbos regulares en el pasado. También por acá tengo uno de mis juegos favoritos, la hice al final del año, y este es un juego de adivinar, donde el estudiante va a hacer muchas preguntas, para adivinar qué animal es. Entonces esta me encanta. También está una segunda parte del juego que es de lugares o objetos de la casa. También tengo esa parte. Entonces, vamos ahora a hablar de lo que es la metodología. Vamos a relacionar la metodología de enseñanza con el uso de este recurso. Entonces, yo trabajo con lo que es el constructivismo y cómo puede el uso de este recurso ayudar a enseñar más bajo esta metodología de enseñanza. Entonces, las diapositivas pueden ayudar a los estudiantes a organizar y visualizar la información. Las diapositivas pueden fomentar la participación de los estudiantes. Las diapositivas pueden ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje. También en la academia donde yo trabajo, trabajamos bajo el enfoque comunicativo. Entonces, ¿cómo puede el uso de la diapositiva ayudar a enseñar bajo este enfoque de enseñanza? Entonces, las diapositivas pueden proporcionar una introducción a nuevos conceptos y vocabulario. Las diapositivas pueden proporcionar oportunidades para los estudiantes, para que los estudiantes practiquen sus habilidades de comunicación, y las diapositivas pueden ayudar a los estudiantes a reflexionar sobre su aprendizaje. Y por último, trabajamos en base a lo que es el aprendizaje significativo. Entonces, igualmente, ¿cómo relaciono el uso del recurso con este tipo de aprendizaje? Entonces, las diapositivas pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de colaboración. Las diapositivas pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, y las diapositivas pueden ayudar a los estudiantes a relacionar la nueva información con su conocimiento y experiencias previas. Ok, entonces acá tenemos el uso del Backward Design con el uso de la diapositiva. Entonces, lo que primero vamos a hacer es definir los resultados del aprendizaje. Entonces, ¿qué resultados queremos obtener al utilizar la diapositiva en cualquier momento de la clase? Segundo, diseñar las actividades de aprendizaje. Vamos a diseñar qué actividades se van a hacer utilizando nuestra diapositiva. Y por último, vamos a elaborar la evaluación. En base al recurso utilizado, que es la diapositiva, vamos a diseñar una evaluación que vaya acorde con lo que se ha trabajado en clase. Entonces, vamos a continuar con la adaptación. Entonces, estos son unos tips bien puntuales sobre lo que es la adaptación, cómo hacer una mejor adaptación de lo que son las diapositivas. Entonces, la primera es omitir. Omite la información que no sea relevante en el momento. Por ejemplo, a veces tenemos un repertorio grande de diapositivas y no toda la información que está en esas diapositivas nos va a funcionar con todos nuestros estudiantes. Entonces, lo mejor que podemos hacer es omitir. Nosotros hacemos nuestra planificación, revisamos la diapositiva y sabemos cuáles slides vamos a usar y cuáles no. Eso es fundamental. Segundo, complementar
como dije anteriormente, podemos tener un repertorio grande de nuestras diapositivas, pero obviamente dependiendo de las necesidades de nuestro estudiante, vamos a complementar con preguntas, imágenes, una lectura, con un video, con una canción, con un audio, con lo que nosotros creamos necesario para complementar esa información que está en la diapositiva. También variar. Por ejemplo, en el caso de los juegos, nosotros podemos variar la instrucción, podemos variar lo que nosotros esperamos del estudiante dependiendo de su nivel, de sus necesidades y de lo que sabe. Entonces, tener en cuenta que podemos variar es algo fundamental. También por acá tenemos la propuesta de una actividad. Esta es Creative Writing. Esta actividad fue pensada para el nivel A2. La metodología de enseñanza es bajo el enfoque comunicativo. Las clases son en línea, one-to-one. Esta actividad es específicamente un warm-up. No es toda la clase, es solo un warm-up. El objetivo de la actividad es practicar los contenidos vistos anteriormente en unidades anteriores, como lo son el presente simple, adverbios de frecuencia, vocabulario sobre animales, lugares de la ciudad y muebles. La evaluación es de tipo formativa, donde se comprueba si los contenidos antes vistos han sido asimilados. Entonces, aquí tenemos la actividad. Es muy sencilla, es solo un slide. Y antes de nosotros enseñarle este slide a nuestro estudiante, le pedimos que seleccione un número del 1 al 5. Entonces vamos a suponer que el estudiante eligió el número 3. Le va a corresponder la columna número 3 y tiene como palabras subway, monkey, store y coffee, tea, cualquier bebida que prefiera. Entonces va a seleccionar esas 4 palabras y va a crear un párrafo a partir de ella. Esta actividad es altamente adaptable. ¿Por qué? Porque yo tengo este slide y lo puedo aplicar con todos los niveles y les pido cosas diferentes. Por ejemplo, ok, escríbeme una historia, una narración, escríbeme una historia utilizando esas 4 palabras pero en el pasado, escríbeme esta historia sobre el futuro. Dependiendo de lo que esté haciendo en ese momento con el estudiante, yo puedo cambiar. Y por acá tenemos nuestras conclusiones y como conclusión, bueno, ya hablamos bastante de los usos, los beneficios, las desventajas, todo, y en esta conclusión yo lo único que quiero hacer es invitarlos a utilizar las diapositivas, a utilizar más diapositivas en sus clases, porque les va a ayudar a optimizar muchísimo su tiempo, les va a dar un repertorio de cosas que ustedes de verdad se sientan seguros usándolas. También los invito a buscar diapositivas en internet, a crear sus propias diapositivas, porque son un recurso muy, muy, muy bueno. Y también en la descripción del video les voy a dejar los enlaces para que puedan descargar todas las presentaciones que les mostré como ejemplo acá en este webinar, para que ustedes mismos puedan empezar a implementarlas. Y si tienen alguna pregunta sobre cómo usar estas diapositivas o cómo hacer otra cosa respecto a las diapositivas, no soy experta, pero les puedo ayudar, los invito a dejar comentarios. Entonces, será hasta una próxima ocasión y espero que les haya servido de utilidad este webinar. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye bye.